Vamos a tratar ahora el tema de pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica es una enfermedad inflamatoria del páncreas que se acompaña de fibrosis del parénquima y pérdida del tejido funcional. Es un proceso crónico que en fases avanzadas va a producir tanto insuficiencia exócrina como endocrina de la glándula. Sin embargo, esta lesión es irreversible y persiste después de haber eliminado el factor etiológico primario, ¿no? El factor que está produciendo la pancreatitis. A la histopatología se observa un infiltrado inflamatorio crónico. Va a haber diferentes grados de fibrosis del parénquima y pérdida progresiva del tejido exócrino, con relativa preservación de los islotes de Langerhans y del epitelio ductal. Sin embargo, en los estadios finales ya se va a acompañar de calcificaciones y atrofia de la glándula. Para que haya una insuficiencia pancreática de ambos, tanto exócrina como endocrina, la funcionalidad del páncreas tiene que haber sido deteriorada en más del 30% o más del 70% de la glándula. La glándula puede funcionar con un 30% del parénquima todavía que no haya sufrido lesiones. Y cuando ya ha sufrido más del 70% de lesión, entonces recién se va a instaurar la insuficiencia pancreática. Por eso es que es uno de los factores por los que el diagnóstico a veces es tardío en estos pacientes. La epidemiología, ¿no? Como les decía, puede permanecer asintomática durante muchos años y la causa más frecuente es el abuso del alcohol, ¿no? Aún sigue siendo la primera causa de pancreatitis crónica. Epidemiológicamente nos mencionan una incidencia de 14 nuevos casos por 100.000 habitantes al año y una prevalencia de 18 por 100.000 habitantes. Sin embargo, estas cifras están infravaloradas debido a que es subdiagnosticada, ¿no? Los pacientes muchas veces no acuden a consulta o en el momento del diagnóstico la evaluación confunde con otras patologías. Por ejemplo, pueden pensar en un síndrome ulceroso crónico, una úlcera o gastritis crónica en estos pacientes y no es detectada la insuficiencia pancreática. Entonces, de esa forma es que se acepta que haya una prevalencia real de 200 casos por 100.000 habitantes. La sobrevida media de estos pacientes oscila entre 10 a 20 años. Existe esta clasificación, la de TIGAR-O, de pancreatitis crónica, donde nos va a mencionar las causas etiológicas, ¿no? que nos clasifica en 6. La primera sería la tóxica metabólica. La primera causa de pancreatitis crónica, el alcohol. El tabaco es otro factor que puede también producir pancreatitis crónica. La hipercalcemia y la insuficiencia renal crónica como tóxico-metabólica. La segunda causa, y que es idiopática, en la cual no se ha podido detectar el agente etiológico en los pacientes. La tercera sería la genética, donde se han detectado mutaciones del gen PRSS1, del SPINK1 y del CFTR. También está la autoinmune. La 5 sería la recidivante. Esta se debería una pancreatitis aguda grave o recidivante, ¿no? En la cual los pacientes pueden presentar múltiples episodios de pancreatitis aguda. Generalmente se debe a hipertrigliceridemia, ¿no? Estos pacientes, la mayor frecuencia se ha visto por dislipidemia. Y por último sería la obstructiva.
En la etiopatogenia, el alcohol ejerce una patogenia multifactorial. Va a producir hipertensión intraductal, va a producir una disminución del flujo sanguíneo pancreático, va a incrementar el estrés oxidativo a nivel de la glándula pancreática y va a tener un efecto de toxicidad directa sobre la glándula acinar. Todo esto va a provocar cambios en la síntesis de proteínas y un aumento en la respuesta inflamatoria, que puede o no estimular la fibrogénesis pancreática. En los estadios ya más avanzados ya se hace evidente la fibrogénesis con fibrosis de la glándula pancreática. En cuanto a las mutaciones genéticas, la mutación genética del gen PRS1 va a producir una activación intracelular del tripsinógeno, que va a estar dado por el PRSS1. Esta activación del tripsinógeno dentro de la célula va a producir una capacidad de inactivación de la tripsina intracelular por el SPINK1 y alteraciones en la secreción de bicarbonato por el CFTR, y estos factores se asocian para producir una pancreatitis crónica. Dentro de las pancreatitis autoinmunes tenemos los tipos 1 y el tipo 2. El tipo 1 se asocia a afectación autoinmune de otros órganos, como ser la colangitis esclerosante, la enfermedad inflamatoria intestinal y otro tipo de colagenopatías. Y generalmente este tipo de pancreatitis se asocia a niveles altos de inmunoglobulina G4. En cambio, el tipo 2 afecta exclusivamente al páncreas y presenta niveles normales de IgG4 y tiene una buena respuesta al tratamiento esteroideo. Tiene un mejor pronóstico que la de tipo 1. Dentro de las manifestaciones clínicas, la principal manifestación que presentan inicialmente estos pacientes es el dolor abdominal. El dolor abdominal se presenta en el páncreas debido a una infiltración inflamatoria de los nervios intrapancreáticos. Como ustedes saben, el páncreas es una glándula que tiene abundantes terminaciones nerviosas. Entonces, la o la infiltración inflamatoria de esto va a producir un dolor que a veces es muy intenso, continuo, sordo, exacerba con la ingesta de alimentos, ¿no? Por eso se dice que tiene predominio postprandial. Tiene localización en epigastrio y generalmente está irradiado a la espalda o al hipocondrio izquierdo. Generalmente es recidivante y en ocasiones es continuo. Y puede haber ausencia de dolor variable entre las crisis. Otras manifestaciones sería la diarrea crónica. Esta diarrea generalmente se presenta con esteatorrea, que representaría una manifestación tardía de la enfermedad. Cuando la pérdida de la función exócrina del páncreas ha superado ya un 90%. Y también otra forma de presentación de estos pacientes puede ser la insuficiencia pancreática endocrina, que se va a manifestar en forma de hiperglucemia y diabetes mellitus insulino dependiente. Sin embargo, estos pacientes también pueden hacer hipoglucemia debido a la hormona contrarreguladora, que es el glucagón. Entonces, en estos pacientes el manejo puede ser difícil. Otras manifestaciones clínicas son los síntomas dispépticos, que generalmente son de predominio postprandial, después de comer. Y los pacientes refieren distensión abdominal, meteorismo, ¿no? Pueden
tener una sensación de llenura en el estómago. El meteorismo generalmente se produce por sobrecrecimiento bacteriano. La dispepsia es de tipo dismotilidad, ¿no? Se va a manifestar una molestia inespecífica de tipo retortijón, cólico a nivel del epigastrio. Y puede ser la única manifestación clínica en los estadios iniciales de la pancreatitis crónica. En cambio, la pérdida de peso ya constituye una manifestación tardía y esta pérdida de peso tiene una etiología o un origen multifactorial. Se debe uno a la reducción de ingesta de alimentos. Habíamos mencionado que el dolor se produce tras la ingesta de alimentos. Entonces el paciente, debido a que tiene dolor después de comer, va a reducir la cantidad de alimentos. Esa es una de las causas de la pérdida de peso. Otra causa es la maldigestión que tienen estos pacientes. Va a haber déficit enzimático, entonces no se va a poder absorber todos los nutrientes necesarios para que el paciente mantenga una buena masa muscular. De esa manera también se va a producir pérdida de peso. Y el alcoholismo crónico, que sería otro factor. Muchos pacientes con alcoholismo no dejan de beber, entonces al beber a veces son malnutridos. Entonces la pérdida de peso es multifactorial. Para hacer el diagnóstico, tenemos pruebas de imagen que nos van a determinar las alteraciones ductales y también las alteraciones parenquimatosas. Para determinar las alteraciones ductales se requiere realizar CEPRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o también puede ser por resonancia magnética. Estos dos nos van a mostrar las vías biliares y los conductos pancreáticos y sus alteraciones. La ultrasonografía endoscópica también nos va a evaluar las alteraciones ductales, pero se realiza por endoscopía, ¿no? Las alteraciones parenquimatosas también se diagnostica por ultrasonografía endoscópica, por tomografía computarizada o por resonancia magnética nuclear. Tenemos una imagen tomográfica donde observamos la glándula pancreática con calcificaciones. Hay una disminución del tamaño, disminución de la densidad y calcificación. Este es el estudio de RCP o CEPRE, que ya les había explicado en anteriores clases, que tiene una fase endoscópica y la fase radiológica, donde por medio del uso de contraste se va a poder observar los conductos pancreáticos y también las vías biliares. En esta imagen tenemos un conducto de Wirsum un poco irregular. Acá ya tenemos una mayor dilatación, el conducto es irregular, tortuoso. Y acá observamos cálculos. Esta es una imagen que corresponde a una colangiopancreatografía por resonancia magnética. Igual nos va a poder evaluar las vías biliares y el conducto pancreático. Acá se observa la vesícula biliar. Y la ultrasonografía endoscópica, que se realiza mediante endoscopía con sondas de ultrasonido, que nos van a permitir evaluar el páncreas, tanto los conductos pancreáticos como el parénquima pancreático. A la ecoendoscopía vamos a tener criterios de pancreatitis crónica. Entre estos tenemos los criterios parenquimatosos, o sea, nos van a mostrar alteraciones en el parénquima, y los criterios ductales, que nos van a identificar anormalidades en los conductos, tanto en el conducto principal, en el conducto de Wirsum, como en sus ramas colaterales.
Dentro de los criterios parenquimatosos tenemos la presencia de puntos hiperecogénicos con sombra acústica. La lóbula o los contornos del parénquima pancreático pueden presentar, es un criterio el que tengan lobularidad con o sin patrón en panal de abeja. Otro criterio es la presencia de puntos hiperecogénicos que no tengan sombra acústica. La presencia de quistes, generalmente son pseudoquistes que contienen un jugo pancreático. La presencia de bandas hiperecogénicas. Estas bandas hiperecogénicas generalmente corresponden a áreas de fibrosis. Y dentro de los criterios ductales tenemos la presencia de cálculos en el conducto pancreático principal, el contorno irregular del conducto pancreático principal, la dilatación de las ramas colaterales, dilatación del conducto pancreático principal y márgenes hiperecogénicas del conducto pancreático. Acá observamos los conductos. Este es el colédoco y acá está el conducto pancreático. Este es el páncreas. Y aquí observamos el parénquima pancreático, donde se observa estas imágenes hiperecogénicas que le hace tener una ecoestructura heterogénea al páncreas. Todo esto es la glándula pancreática. Acá se observa calcificaciones. Esta emite discreta sombra sónica, en cambio las otras no tienen sombra sónica. Acá dilatación e irregularidad del conducto pancreático principal. Para el diagnóstico también podemos realizar pruebas de función pancreática. Estas pruebas nos van a permitir evaluar la función exócrina del páncreas y tenemos diferentes métodos. La mayoría requiere intubación duodenal, se debe realizar mediante endoscopía, pero también tenemos los métodos que se diagnostican en las heces fecales. La eficacia diagnóstica de cualquiera de estos métodos es variable, ¿no? Dentro de los métodos tenemos la cuantificación de grasa fecal y el test del aliento con carbono 13 de triglicéridos mixtos. Es este estudio que se va a elegir en primer lugar para diagnosticar maldigestión grasa. Ahora, tenemos estos tres, ¿no? Los test de intubación duodenal, los test orales y los test en heces. Los test de intubación duodenal se realizan mediante estimulación con secretina, colecistoquinina o también ceruleína. Son test de tipo endoscópico. Y los orales se realizan mediante el test del aliento con carbono 13 de MTG. Y los test en heces van a cuantificar la grasa fecal. También cuantifican la elastasa fecal y la quimotripsina fecal. Los test de intubación duodenal, como les había mencionado, son test endoscópicos que se van a obtener mediante el jugo pancreático que se va a estimular con la inyección de secretina, colecistoquinina o ceruleína. Y esto se realiza en el curso de una endoscopía digestiva alta. Mediante este método vamos a obtener el jugo pancreático y en este jugo vamos a hacer la cuantificación de la secreción de las enzimas o también del bicarbonato. También tenemos los test de insuficiencia pancreática para determinar mala digestión, como el test de Van de Kamer, que va a cuantificar la grasa fecal, o sea, se realiza en las heces. Y el test del aliento con carbono 13, que este es el diagnóstico de elección para maldigestión grasa. En las heces, entonces, cuantificación de grasa fecal, elastasa fecal, que tiene que estar
o sea, normalmente menor a 200 microgramos por gramo de heces, y la quimotripsina fecal. El enfoque terapéutico de estos pacientes. En el enfoque terapéutico vamos a tener en cuenta 3 aspectos muy importantes para manejar estos pacientes. En primer lugar, debemos identificar y corregir la causa de la enfermedad, ¿no? Lo ideal es que los pacientes que consumen alcohol dejen de consumir, y también el tabaco, pero a veces es difícil manejar ese aspecto en los pacientes. Muchas veces requerimos del apoyo de un psiquiatra o de algún centro de deshabituación de estos hábitos. El segundo punto es controlar las manifestaciones clínicas, por ejemplo, el dolor, la maldigestión y la diabetes mellitus. O sea, tenemos que tratar estos 3 aspectos: dolor, maldigestión y diabetes mellitus. Y tratar las complicaciones en tercer lugar. El tratamiento etiológico. Entonces vamos a indicar abstinencia absoluta de alcohol y de tabaco. Se debe indicar una dieta pobre en grasa. Esta dieta se debe realizar con apoyo de una nutricionista. La dieta es importante para reducir la estimulación postprandial de la secreción creatina. Y como ustedes saben, una dieta rica en grasa va a estimular en mayor proporción la secreción pancreática. Ahora se utiliza corticoides en pancreatitis autoinmune, sobre todo en la de tipo 2, en la que se va a iniciar dosis inmunosupresores. Se hace el cálculo por kilogramo de peso. El de elección es la prednisona a 1 miligramo por kilo de peso. Y luego se va disminuyendo la dosis. Se puede hacer en múltiples esquemas, ¿no?, de acuerdo a la actividad de la pancreatitis. Y finalmente, el tratamiento endoscópico o quirúrgico de la obstrucción rectal. En el manejo del dolor. El manejo del dolor también tiene muchas causas. Una es la inflamación aguda del páncreas, donde se va a presentar episodios recidivantes de reagudización con periodos variables de no presentar síntomas, de los pacientes estar asintomáticos. Para este tipo de dolor se recomienda antioxidantes, y los antioxidantes se deben hacer con dosis de mantenimiento. Esto nos va a ayudar a disminuir las crisis de reagudización. La segunda causa de dolor es la infiltración inflamatoria de las membranas exteriores pancreáticas. En estos casos se utiliza analgésicos, y cuando existe una masa inflamatoria a nivel de la cabeza del páncreas que nos esté provocando el dolor, el mejor método para tratar el dolor es la resección quirúrgica de ese segmento. Otra causa de dolor en los pacientes es la hipertensión intraductal e intrapancreática. En este caso, el dolor es secundario al aumento de la presión de los conductos pancreáticos, que es a predominio postprandial. Y el tratamiento está dirigido a disminuir la secreción postprandial del páncreas. Para esto se debe utilizar derivados de la somatostatina, riótide. También se debe realizar tratamiento endoscópico para tratar la obstrucción del conducto pancreático o de sus ramas colaterales. Y si no se logra este objetivo, tratamiento endoscópico, se debe realizar intervenciones de derivación quirúrgica del conducto pancreático. En estos pacientes, como había mencionado, el dolor muchas veces es intenso, no calmo. Entonces se debe inicialmente utilizar analgésicos no opioides.
Si es que con estos ya no sé del dolor, vamos a progresar un escalón y vamos a utilizar asociación de analgésicos no opioides con opioides suave, por ejemplo, tramadol. Hay medicamentos que vienen ya mezclados, por ejemplo, paracetamol, tramadol, o viene clonicilato de lisina con tramadol. Cualquiera de esas combinaciones pueden ser útiles en estos pacientes. Se puede utilizar inicialmente cada 12 horas, posteriormente se puede aumentar hasta cada 8 o cada 6 horas de acuerdo al dolor. Si no calma con estos analgésicos, ya se deben utilizar opioides potentes, se puede subir un escalón, se puede utilizar para este fin morfina, buprenorfina y parches de fentanilo. Ahora, el paracetamol y el metamizol son los analgésicos que se debe utilizar de elección en el tratamiento inicial de los antioxidantes. Está indicado utilizar selenio 600 miligramos por día, combinado con vitamina C 540 miligramos por día, beta-caroteno 9.000 unidades por día y vitamina E más metionina. La vitamina E en dosis de 270 unidades por día y la metionina 2 gramos por día. El tratamiento de la insuficiencia pancreática exócrina. Para este tratamiento tenemos preparados enzimáticos y esferas. Se debe iniciar la dosis con 40.000 a 50.000 unidades de lipasa en cada comida y 20.000 a 25.000 unidades con la merienda. Y siempre se debe asociar el tratamiento con un inhibidor de la bomba de protones a dosis doble antes del desayuno y de la cena, cada 12 horas. Ahora, si el paciente tiene diabetes secundaria pancreatitis crónica, se debe indicar insulina y glucagón. Insulina. Sin embargo, a veces el tratamiento es complicado debido a que el glucagón puede producir periodos de hipoglucemia. Entonces, esto va a dificultar el tratamiento con insulina. Para estos casos es mejor el manejo por el endocrinólogo y la parte de la función exócrina lo realiza el gastroenterólogo. Por último, vamos a hablar de las complicaciones de la pancreatitis crónica. El pseudoquiste pancreático, que es un acúmulo de jugo pancreático, que puede ser tratado en forma quirúrgica cuando el quiste supera los 5 o 6 centímetros de diámetro. Otra complicación es el absceso pancreático. Estos abscesos igual requieren drenaje, ya sea bajo guía hidrográfica o puede ser también por vía endoscópica. Un absceso que no se drene puede llevar al paciente a un estado de sepsis, shock séptico, que puede causar la estenosis biliar es otra de las complicaciones que los pacientes pueden producir ictericia. La obstrucción duodenal también es otra de las complicaciones. El cáncer de páncreas, la trombosis de la vena esplénica o de la vena porta, el pseudoaneurisma de la cabeza del páncreas y enfermedades extrapancreáticas. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o duda acerca del tema. Doctora, yo tengo una curiosidad. La coloniopacritiografía, leí aquí el libro que es justamente un método no invasivo, pero todavía ainda tengo dudas. ¿Será que se puede ser ejecutado en mujeres embarazadas? Sí, si están con ictericia, tienen riesgo
colangitis, pues sí se debe realizar, aunque es más dificultoso, ¿no? Pero se debe solucionar cualquier problema de obstrucción biliar. Entonces, sí está indicado. Doctora, una pregunta. Dime. Al respecto del pseudoquiste y del quiste que usted mencionó en la presentación, ¿se presenta más en la fase edematosa de la pancreatitis aguda o más en la pancreatitis crónica? Ya, la pancreatitis aguda y la crónica son dos patologías totalmente diferentes. La pancreatitis aguda puede hacer como complicación pseudoquiste, no quistes, ¿no? Pseudoquiste, se dice pseudoquiste porque no tiene una pared definida, es solamente este tejido de granulación que se va a coleccionar y ahí se va a acumular en el tubo pancreático. En la pancreatitis crónica puede haber quistes, la formación de quistes o pseudoquistes también. Igual es el acúmulo de jugo pancreático, pero las dos patologías tienen una etiopatogenia diferente. Como había mencionado, en muy pocas ocasiones la pancreatitis aguda recidivante, principalmente por dislipidemia, puede llevar a una pancreatitis crónica. Sin embargo, aquel paciente que tiene una pancreatitis aguda de curso leve a moderado, generalmente se resuelve sin problemas. Ahora, cuando la pancreatitis es severa, también puede llevar a una pancreatitis crónica debido a la pérdida del parénquima pancreático, sobre todo en personas que tienen necrosis pancreática por encima del 50-70% de la pancreatitis. Les había mencionado, la pancreatitis crónica se desarrolla cuando más del 70% del tejido pancreático ha sido dañado, ¿no? Ha sufrido un proceso de necrosis y fibrosis. Gracias.